Acompáñenos, en los próximos minutos hablaremos de la operación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, transcurridos 14 meses de la pandemia por SARS-CoV-2. La terminal anunció mediante comunicado un proceso de recuperación del movimiento de pasajeros y vuelos, al tiempo que se adapta a las disposiciones para el ingreso de más viajeros. Se espera que para el cierre del 2021 se alcance un 50% de las operaciones en relación con 2019. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen pasaron 1.747.186 pasajeros entre enero y abril de este año. También se registraron 20.780 operaciones aéreas y se logró reanudar operaciones hacia y desde más de 60 ciudades en 31 países de América y Europa. Según las autoridades del aeropuerto, en febrero el tráfico registró una disminución hasta los 376.182 viajeros. El aeropuerto continúa operando con los protocolos de bioseguridad implementados por cada aerolínea para contener la propagación del COVID-19. En la estadística oficial se indica que alrededor del 41% del tráfico de pasajeros proviene de Sudamérica, siendo el más numeroso. No obstante, la aparición de una variante del virus en el cono sur causó algunas decisiones. Y es que a finales de marzo de este año, las autoridades de salud emitieron un decreto que manda a los viajeros procedentes de esa zona una serie de requisitos antes de su llegada. Y después también otros requisitos. Gremios ligados al turismo lo rechazaron en aquel momento. Honestamente, ese decreto tiene que ser derogado. No hace ningún sentido que nosotros metamos en el mismo barco a todos los países suramericanos, 13 países suramericanos, por una situación que se está dando en Brasil. ¿Acaso Brasil es todo Suramérica? La respuesta es no. Pero aparte de eso, tenemos que tomar conciencia de que nosotros aquí operamos el hub de las Américas y todos los viajeros que vienen de Sudamérica dependen de hacer tránsito en Panamá. Ahora, simplemente por una decisión del MINSA, que dicho sea de paso, ya debemos empezar a revisar cuáles son las funciones precisas del MINSA y que se ocupen en la crisis sanitaria, pero en la mesa también tiene que haber la voz del ministro de Comercio e Industria, tiene que estar la voz del ministro de Economía y Finanzas, y en este caso del ATP, para que estas medidas sean analizadas de una manera holística y no individualmente basada en el tema del control del contagio. Ese decreto no puede mantenerse, ese decreto tiene que ser derogado, tiene que revisarse. Mientras tanto, las autoridades de salud anunciaron a finales de mayo una nueva medida que impacta en el tránsito por el aeropuerto de Tocumen, que bien podría agilizar su labor. El Ministerio de Salud anunció que desde el 24 de mayo las personas que deseen ingresar al país y posean su certificado digital de vacunación con esquema completo, igual o mayor de 14 días y una prueba negativa de menos de 48 horas en el IATA Travel Pass, no tienen que realizarse pruebas en el aeropuerto para ingresar al país. El Travel Pass es una herramienta móvil que permite a los viajeros utilizar un registro digital para los controles de documentación a su llegada al país. Incluye comprobación de los requisitos de viaje, registros de prueba y eventualmente de los centros de vacunación. También permite a los laboratorios y centros de pruebas autorizados enviar de forma segura los resultados de las pruebas o los certificados de vacunación a los pasajeros. Por otra parte, la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el gerente, Raful Arab, planteó al Consejo de Gabinete un proyecto que permitiría que los aeropuertos y demás aeródromos del país sean concesionados bajo la figura de la APP. Explícanos un poco de Tocumen, dueño de los aeropuertos del país y en la que operan 4 terminales más. Bien, el aeropuerto Panamá Pacífico se trata de la terminal del antiguo aeropuerto de Howard de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que abrió en 1942. También tenemos el aeropuerto Scarlett Martínez. Se trata de la terminal de Río Hato, que también fue una base militar y que fue reconstruido en 2013 a un costo de $53 millones. El aeropuerto Enrique Malek. Se trata de la terminal de David, Chiriquí, que data de 1941 y que a mediados de los años 90 fue renovado. El cuarto, el aeropuerto Enrique A. Jiménez. Se trata del conocido France Field,
también construido por el ejército de Estados Unidos en 1918 y que fuera renovado en 2013 a un costo de 58 millones de dólares. La propuesta de Tocumen S.A. también incluiría otros aeródromos del interior que no son parte de su administración. Se trata de los 13 aeropuertos y 7 aeródromos administrados por la Autoridad de Aeronáutica Civil y que en su mayoría no tienen un flujo de pasajeros importante. En Tocumen S.A. piensan que estas otras 20 facilidades formarían parte de la reestructuración para mejorar la red de aeropuertos de interconexión del país. Vale recordar que en febrero pasado, tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's bajaron la calificación de la deuda de Tocumen S.A., una consecuencia de las contrariedades económicas causadas por la pandemia. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto la actividad económica del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.